Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's remake comes from the Legends of Season 3. In the middle of the Guatemalan flag, there is a beautiful green bird with a bright red chest and a long, flowing tail. It is the Quetzal, a symbol of liberty and a nahual, or spirit guide, of the Maya and Quiché people. There are many legends surrounding this stunning and elusive bird, and today's story shares its origin. In today's remake, I changed the story from the present to the past tense. Important vocabulary in the story includes tribu, tribe, cacique, chieftain, guerreros, warriors, pecho, chest, and the verbs iba, was going, era, was, and fue, which can mean was or went, depending on the context. I hope you enjoy this remake of La Leyenda del Quetzal. En la jungla de Guatemala había una tribu quiché. Los quichés eran personas fuertes. Eran personas inteligentes. Los quichés eran personas valientes. El líder de la tribu tenía el título de cacique. El cacique era un líder bueno y bondadoso. A la tribu le gustaba mucho su líder. El cacique tenía un hijo. Su hijo se llamaba Quetzal. Quetzal era un muchacho valiente. Era un guerrero fuerte. Quetzal también era un hijo bueno y ayudaba mucho a su padre el cacique y a la tribu. Cuando Quetzal cumplió 18 años, hubo una celebración grande en la tribu. Había música y comida. El cacique invitó a todos los guerreros quichés de la tribu a la fiesta de su hijo Quetzal. El cacique invitó a todos los miembros de la tribu a la celebración de su hijo Quetzal. Entonces todos celebraron que Quetzal se convirtió en adulto. En la fiesta había un adivino. El adivino era un quiché especial. Era especial porque pudo ver el futuro. El adivino estudiaba a las personas y luego decía el futuro de la persona. El adivino quiché estaba en la fiesta para decir el futuro de Quetzal. Durante la fiesta, Quetzal visitó al adivino. El adivino estudió a Quetzal por un momento. El futuro de Quetzal estaba decidido. Entonces, el adivino miró a la tribu y declaró el futuro de Quetzal. Quetzal no iba a morir nunca. Quetzal iba a vivir siempre con los quiché. Todas las personas en la celebración estaban sorprendidas.
¿Quetzal no iba a morir? ¿Cómo sería posible? Pero las personas de la tribu aceptaron las palabras del adivino. Ellos creyeron que Quetzal iba a ser inmortal. Ellos estaban emocionados y respetaron mucho a Quetzal. Pero un miembro de la tribu no estaba emocionado. Este hombre no admiraba a Quetzal. El hombre que no admiraba a Quetzal se llamaba Chiruma. Chiruma era una persona importante en la tribu. Era el hermano del cacique y el tío de Quetzal. Chiruma no estaba feliz con las palabras del adivino porque él quería ser el cacique cuando su hermano murió. Chiruma quería ser el líder de la tribu. Era el hermano del cacique. En las tribus quichés era común pasar el título de cacique a su hermano. Pero después de la profecía del adivino, era obvio que la tribu iba a seleccionar a Quetzal como su líder, no a Chiruma. La tribu admiraba a Quetzal mucho. La tribu pensaba que Quetzal era inmortal. Chiruma no era inmortal. La tribu no admiraba a Chiruma. Unos días después de la fiesta de cumpleaños de Quetzal, había un rumor de un ataque. El rumor dijo que unas personas querían atacar a la tribu. El cacique quería defender a la tribu. Entonces, Quetzal, Chiruma y los otros guerreros quichés fueron a defender su tribu. Ellos participaron en una lucha. Chiruma estaba cerca de Quetzal durante la lucha. Observó a Quetzal cuando luchaba. Quetzal no tuvo problemas en la lucha. Los enemigos no tocaron a Quetzal. Fue como Quetzal estaba completamente protegido. Chiruma estaba impresionado, pero también estuvo triste, porque era obvio que Quetzal iba a ser el cacique y Chiruma no iba a ser el cacique. Con los años, las personas de la tribu admiraban más y más a Quetzal. Cuando Quetzal luchaba, no tenía problemas. Siempre defendía bien a la tribu y mató a sus enemigos. Cuando Quetzal hablaba con la tribu, era bueno y ayudaba a muchas personas. Cuando el cacique hablaba de su hijo, todos escuchaban. Cuando el adivino visitaba a la tribu, todos pensaban en el futuro perfecto con Quetzal, el inmortal. Chiruma estaba celoso de Quetzal. Él quería la admiración de la tribu. Quería un futuro perfecto. Chiruma quería ser Quetzal.
Con el tiempo, Chiruma se puso menos feliz y más enojado. Un día, el cacique se puso enfermo. Quetzal estaba con el cacique porque el cacique era su padre. Chiruma estaba con el cacique porque el cacique era su hermano. Todos estaban tristes. Cuando el cacique se murió, la tribu decidió en Quetzal como el nuevo cacique. Todos miraron a Quetzal, el nuevo cacique, con admiración, excepto Chiruma. Chiruma miró a Quetzal con frustración. Miró a Quetzal con muchos celos. Pero después tuvo una idea. Chiruma fue a hablar con Quetzal. Le dijo que había unos guerreros malos en la jungla. Chiruma le dijo a Quetzal que estos guerreros querían atacar a los quichés y robar su comida. Quetzal decidió que fue necesario atacar a los guerreros. Quetzal quería preparar a todos para una lucha grande. Pero Chiruma tuvo otros planes. Chiruma explicó a Quetzal que solo fue una banda pequeña de guerreros. Chiruma convenció a Quetzal que solo ellos dos podían defender a la tribu. Entonces, Quetzal y Chiruma caminaron en la jungla, preparados a luchar. Pero Quetzal no sabía que Chiruma era malo. Chiruma era su tío, y Quetzal confiaba en él. Quetzal no sabía que la banda de guerreros malos no existía. Chiruma había mentido a Quetzal. De repente, Chiruma atacó a Quetzal. Quetzal no estaba preparado y no se defendió. Chiruma pegó a Quetzal en el pecho. Sangre salió del pecho de Quetzal. Había mucha sangre roja. Quetzal se cayó. Chiruma pensó que Quetzal estaba muerto. Se puso contento pensando que Quetzal se había muerto. Chiruma fue a la tribu para decir que Quetzal estaba muerto. Pero Quetzal no estaba muerto. Quetzal no se murió. Había mucha sangre en su pecho, pero no se murió. Estaba muy cerca de morir. Pero Quetzal no se murió. Quetzal habló. Habló con los dioses de los quichés. Unos minutos después, un pequeño ave visitó a Quetzal. El ave tocó el pecho rojo de Quetzal. Poco a poco, Quetzal se convirtió en ave. Su cuerpo cambió de piel a plumas verdes, pero su pecho, con toda la sangre, cambió a plumas rojas y brillantes. Quetzal, en su nueva forma, dio las gracias a los dioses y voló al cielo. Chiruma
volvió a la tribu. Tuvo todo planeado. Chiruma explicó cómo una banda de guerreros malos atacó a Quetzal y que Quetzal luchó valientemente. Pero un guerrero malo pegó a Quetzal en el pecho y Quetzal se murió. La tribu estaba sorprendida. ¿Cómo fue posible? El adivino dijo que Quetzal no iba a morir. La tribu quiso ver el cadáver de Quetzal. Entonces Chiruma y otros miembros de la tribu fueron a la jungla. Chiruma los guió al espacio donde Quetzal murió, pero Quetzal no estaba. Solo había unas plumas verdes y rojas. Quetzal no se murió. Quetzal estaba vivo y vive todavía. Vive en la jungla de Guatemala y protege a los quichés hoy y siempre. El fin. Gracias por escuchar. This season, I will be revisiting some of my favorite stories and giving them a facelift of sorts, with a different tense or a different point of view or added details. Please let me know if there is a story you would like to hear updated. Today, I would like to give a giant shout out to Brenda and her conversation group. They said, "Our Spanish conversation practice group uses transcripts from your stories to read together and discuss vocabulary, word usage, and grammar. They are at just the right level for us to share the experience." I think it is so wonderful that you are supporting one another with your language learning. I love that you get together to discuss, and I am so honored to be a part of it. Thank you so much for your support. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, or YouTube at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.